señorita Rolando, a todos en el estudio y por supuesto al amable auditorio que nos escucha, un saludo y pues muy contento recorriendo el estado, tomando protesta a diversos comités que se están moviendo de una manera muy correcta, apoyando este movimiento por la esperanza en favor de Morena, por supuesto. El movimiento por la esperanza, mira, ya todo es cuestión de fe ahorita, ya es cuestión de, no nos queda otra, tengamos fe, muere, por supuesto. Oye, senador, el tema que hemos tratado reiteradamente, pero creo que vale la pena agotarlo, el tema de el Paso Express. Creo que has tomado cartas en el asunto también. Así es, ahorita fíjate que lamentamos mucho lo que ha venido aconteciendo en esta importante vía, una situación que advertimos desde el año pasado. Un servidor presentó un punto de acuerdo al seno del Senado, que fue aprobado, por cierto, donde advertíamos de esta serie de irregularidades y de riesgos que representaba este Paso Express, que ahora ya es más conocido como el Paso de la Muerte. Y bueno, estos dos últimos lamentables fallecimientos es la gota que derrama el vaso, pero en este sitio se han presentado más de 80 accidentes, con alrededor de 20 fallecimientos más. Y bueno, pues nosotros lamentamos porque hubo muchas luces de alerta previa. Fíjate, desde el tema de la licitación, nosotros hemos venido investigando y evidentemente que hay un tema de corrupción muy, muy fuerte, porque es una obra que originalmente la cotizan en 1.045 millones de pesos. Es una obra que al final, en lugar de 1.045, se gastan más del doble, se gastan 2.200 y cacho millones de pesos. Una obra que publica la licitación el día 3 de noviembre, y finalmente el fallo lo dan a los 7 días, lo dan el 10. Entonces yo pienso que se habla ahí de un tema de irresponsabilidad bárbara, porque cómo es posible que una obra donde se requiere de mucha técnica, se requiere de mucha experiencia, permitan que solamente se den un espacio tan corto para poder presentar propuestas económicas y técnicas, por una parte. Y por otra, también hemos venido revisando el tema del proceso de adjudicación y resulta que se lo adjudican a quien queda en quinto lugar. Y por otra parte, hay una participación de lo que es la parte social al interior de la propia Secretaría, que también hizo advertencias muy serias acerca del trazo de la carretera, donde había afectaciones, donde había el tema de los drenajes, donde había una serie de situaciones anómalas, y que incluso llegó a advertir que el hecho de haber establecido un doble nivel pudiera haber sido incluso menos riesgoso que esta obra tal y como quedó, por una parte. Por otra, el tema del punto de acuerdo que lanzamos desde hace más de un año fue motivado también por diversas denuncias ciudadanas. Varias de las colonias que presentaron las afectaciones, demandas que se hicieron penales por el tema de algunos de los fallecimientos, el tema de los compañeros de Chipitlán, que también presentaron con puntualidad dónde estaba el problema de la obra, hablando del asunto del drenaje, en fin, una serie de advertencias, y que lamentablemente tanto el gobierno estatal como el gobierno federal dejaron que pasara. Entonces, estamos evidentemente pidiendo una investigación a fondo, que no se quede olvidado, y de verdad yo lamento mucho la falta de sensibilidad y la falta de respeto de parte del secretario Esparza, cuando dice que están de acuerdo en dar un tipo de indemnización por la pena que se ha generado. Hace una frase ahí, por el inconveniente, por alguna cuestión así muy ligera, y de verdad yo lamento mucho que haya ese tipo de expresiones, habiendo pérdidas humanas y habiendo tantas afectaciones. Él dice, se está pasando por un mal rato, vamos a dar una indemnización por un mal rato que desde nuestro punto de vista no es un mal rato, son más de 5 años ya en que ha estado al frente de esta secretaría, y donde además no es el único caso, sino hay una cantidad ya de obras y de situaciones donde esta secretaría ha estado involucrada, que hacen evidente de la necesidad no solamente de su salida, sino de la aplicación de sanciones. Insisto, tanto a nivel nacional como también a nivel estatal. ¿Y por qué menciono el tema del Estado? Porque también hay vicios en el tema de la atención una vez que ocurre el accidente. Hacen estas personas, yo me imagino ahí el tema de la desesperación, algunos mensajes pidiendo auxilio, pidiendo apoyo, y hay una respuesta tardía por la autoridad, y habrá que deslindar si es protección civil del Estado, si es protección civil municipal, la que no actuó de manera inmediata y que pudo haber salvado a estas dos personas. Oye, senador, es una pregunta. Bueno, el tema aquí es evidentemente de corrupción, hablábamos también de impunidad porque nunca hay sanciones, y efectivamente la empresa, aparte de que ha generado varias omisiones a esta obra, ahorita tiene obra en el aeropuerto, entonces también hay que tomar en consideración eso, ¿no? Por ahí platicaba con unas personas y me decían que incluso al rato, a ver si no somos nota internacional, si llega a pasar
alguna situación con algún avión, ¿no? Por ejemplo, entonces hay que tomar medidas porque además la empresa se ha mantenido muy blindada por parte del gobierno federal aparentemente porque no se ha hecho mucho ruido cuando es la principal culpable en esta situación. Realmente, mi querido Rolando, de hecho, en el segundo punto de acuerdo que presentamos la semana pasada, nosotros advertimos que efectivamente estas empresas que Aldesa y que están involucradas en este tema, también están ya, se está detectando que han participado en diversas obras en el pasado, algunas también muy polémicas en el periodo de... Y que... Exacto. Asunto del aeropuerto, mi querido Rolando, estamos ya nosotros haciendo una investigación donde estamos documentando, tenemos ya pruebas de que están participando en la construcción de autopistas, de puentes, del aeropuerto, la torre de control. Traemos ahí alrededor de 10 obras en las cuales están participando actualmente. El punto, uno de los puntos que estamos solicitando en los resolutivos es precisamente que se les detengan todas estas contrataciones que tienen en este momento vigentes, hasta en tanto no se deslinde la responsabilidad en el tema de Morelos, en el tema del socavón. Oye, senador, ¿y realmente hay factibilidad de que se logre hacer esto? Porque al final de cuentas se hace un tema mediático, todo el mundo jala agua para su molino, pero al final no hay sanciones y en esta situación se ve de verdad realmente complicado porque simplemente desde que esté Ruiz Esparza todavía al frente del SST ya deja mucho que desear. Absolutamente, Rolando, y déjame te digo que lamentablemente hemos venido desde hace mucho tiempo señalando no solamente el caso del socavón, sino una serie de irregularidades al interior de la Secretaría, donde lamentablemente hay escándalos, por ejemplo, como los accidentes en la México-Toluca, como la cancelación del tren urbano, como el tema de las niveles que se dieron por la transición digital, como el fallido lanzamiento del satélite, como, en fin, podemos hacer un listado muy grande y lamentablemente pues ha contado con la complacencia del Ejecutivo Federal en virtud de que no ha tomado cartas sobre el asunto, por una parte. Y por otro lado, también es importante señalar, la compañía ha dicho que no hay problemas respecto a la construcción, sin embargo, han comentado también que el mantenimiento correcto y la funcionalidad de lo que son las vías, que es responsabilidad del Estado. Por eso va a ser importante que se pueda verificar y se pueda deslindar la responsabilidad al nivel que se tenga que hacer, por una parte. Por otra, en el asunto de los delegados, recordar que una vez que se nombra el delegado para la SST, el primer delegado fue el hermano de Aguirre, del gobernador de Guerrero, y al mismo tiempo se nombra como delegado en el estado de Guerrero al hermano de Graco, al hermano del gobernador de aquí. Después sale el delegado que estaba aquí y se nombra a una persona que como antecedente pues, había sido director de una escuela de inglés. También lo ha mencionado el secretario de Comunicaciones a propuesta del gobernador. Entonces, sí va a ser importante que acuda, que haya un esclarecimiento acerca de cómo se han venido tomando las decisiones que evidencian una falta de seriedad y una situación de complicidad terrible. Entonces, se tiene que deslindar para que se pueda aplicar la sanción que corresponde. Sí, igual que tú, lamentamos nosotros porque ha habido una serie de pronunciamientos, ha habido recorridos, ha habido actas y situaciones, pero no hay una sanción, y eso habla también pues de la protección, como yo lo mencionaba, que hemos venido constatando que hay de parte del Ejecutivo Federal. Oye, senador, mucha gente hasta broma decía que qué mala suerte tiene el Ejecutivo de que le pasa todo, pero yo creo que no es mala suerte, más bien es ineficiencia en sus puestos, en toda la asignación de su gente, de su gabinete, y mucha corrupción, ¿no? Porque esto no es una cuestión, no se cae con un socavón, no es de mala suerte. Absolutamente, quiero Rolando, yo creo que ha sido un tema de corrupción, de encubrimiento, de impunidad, y que efectivamente todos los problemas que hay en contra de la universidad, en contra de la iglesia, en contra del campo, en contra de todo el mundo, pues no es un asunto de mala suerte, es un asunto de muy malas decisiones por parte del gobierno y que tienen a nuestro estado pues con tanta problemática en tantos sectores. Hay varios puntos ahí a resaltar, senador, si me permites. Uno de ellos es la terrible contaminación que se hizo al Parque Ecológico Chapultepec, la destrucción que se hizo al respecto a la contaminación, que la pérdida del agua, la gente que estaba calificando ahí los daños que se hicieron al agua, pero hacía referencia de la estela de luz hace un momento. En 2011 precisamente GUTSA, la empresa GUTSA, con EPCOR, que había sido inhabilitada, totalmente inhabilitada, y se le relaciona muchísimo con la empresa que decías, EPCOR,
Pero le doy seguimiento al segundo paso, senador, si me permites. El Senado ha solicitado la comparecencia del secretario de Comunicaciones, Ruiz Esparza, para aclarar este tema de la carretera. ¿Se va a evidenciar ahí el tema? Evidentemente, Laurita, y yo, ahora que planteamos el punto, también señalaba un tema que es de la mayor relevancia. Fíjate que desde que estaba al frente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Lozano, una vez que lo invitan a participar en el gobierno de Puebla, deja esa responsabilidad y desde entonces, estamos hablando ya de varios meses, ha quedado acéfala esta presidencia, esta comisión que es tan importante. En ese sentido, cuando hicimos ahí el llamado, ¿de acuerdo? También le solicitamos a la comisión permanente que en uso de sus facultades proponga a quien encabece esta importante comisión, en virtud de que Acción Nacional pues, no ha tomado la determinación de nombrar a un nuevo presidente de esta comisión, pues entonces estamos pidiendo que la permanente, en uso de sus facultades, pueda hacerlo. Y esto es, pues evidentemente, para que pueda darse esta comparecencia a la brevedad, que se haga una explicación de todos los puntos, porque son muchas cosas más. Mira, aparte de los que construyen, también hay una serie de contratos millonarios para empresas que supervisan. Entonces habrá que ver empresas por... ¿Quién supervisó? Por supuesto. Y se llevaron de verdad una cantidad multimillonaria también, y evidentemente que pues no hicieron su trabajo como es debido. Entonces también ahí hay una responsabilidad. Por eso creo fundamental que sí se tiene que hacer una investigación a fondo, ir designando las responsabilidades desde el tema de los accidentes. Por ejemplo, yo te diría, estos dos últimos lamentables fallecimientos, porque ya fue un tema muy dramático, tremendo socavón, pero yo quiero preguntarme qué ha pasado con todas las demás víctimas y todos los demás accidentados, que lamentablemente no se les ha dado también una respuesta adecuada a sus planteamientos. Hay demandas, yo platicaba con el abogado Topoca, y me decían, ¿no? Es que no hay ningún avance acerca de la demanda presentada por el fallecimiento que hubo, y bueno, estamos nosotros buscando de toda la gente que ha sido afectada, pues para armar un gran expediente y que la autoridad pueda voltear esta problemática, y sobre todo que no se vuelva a repetir. ¿Cómo es posible que sucedan este tipo de cuestiones y no paren donde hay ahorita obras asignadas también a estas empresas? Es terrible, senador, sí, por supuesto, pero permíteme la pregunta, y a lo mejor es absurda, pero agradecería tu comentario, tu punto de vista. Yo, me quedó muy claro, yo leí la respuesta y la vi incluso del presidente de la República, decir, por el momento no tengo cambios, vamos en comparsa, creo que somos muy amigos, por cierto, Esparza y yo, creo que vamos muy bien, no va a haber cambios. Sentí un enorme apoyo para el secretario de Comunicaciones y Transportes por parte del presidente de la República. El antagonismo político no va a ser un obstáculo para que haya una verdadera, pues no digo caída, sino que se adjudiquen las responsabilidades respectivas a cada quien. ¿No será que el apoyo del presidente trate de tapar todo esto a como de lugar? Ya sabe, senador, a veces se da que los expedientes se pierden, que a veces se da que el tiempo pasa, que a veces no hacen caso, que a veces se compran voluntades. Perdóname la pregunta, senador, ¿pasar esta barrera? Yo creo, y sí lamento, como bien lo ha señalado, hay una gran indiferencia de parte del Ejecutivo en tomar cartas sobre el asunto. Al contrario, se ve un respaldo, es uno de los secretarios favoritos, eso es evidente, porque no es el único caso. Ante llamadas y llamadas para que comparezca, etcétera, es de los secretarios que más se ha dificultado el poder sentarse a platicar. Yo recuerdo en una reunión, por ejemplo, donde se sentaron para podernos explicar el tema de lo del nuevo aeropuerto. Nosotros ahí hicimos una intervención muy fuerte, que sirvió para que le repararan las calles a los vecinos en Huitzilac, pero de plano nos tuvimos que poner muy duros, y en ese sentido pues es evidente que hay un respaldo total del Ejecutivo para evitar que haya comparecencia, que haya investigación, etcétera. Pero yo pienso que la presión se está generando por muchas partes, o sea, la presión social, la presión de diputados, la presión de senadores, la presión sobre todo de la sociedad civil,
y yo creo que no podemos bajar la guardia. Hay que seguir ahorita solicitando que se haga la investigación, hay que solicitar la salida de este funcionario, y pues no queda otra más que seguir insistiendo, me queda ahorita, sí sabiendo de antemano que es evidente que están tratando de que no pase nada. Sí, por supuesto, porque yo no estoy de acuerdo nunca en la cacería de brujas, senador, ni tampoco que ya quitaron al secretario y esténse tranquilos, ya lo quité de mi camino, ya no va a pasar nada. No. Queremos responsabilidades, que no se vuelva a repetir una carretera tan alta, que caigan los que caigan, así como la estela de luz, que los que sean responsables paguen, porque esto va a ser una cadena, la poca autocrítica al decir que no está considerando en este momento, porque además no es momento de hacer cambios en tu gabinete, ¿no? Cuando obviamente la presión va directamente contra Ruiz No sé si eso lo resuelve el cambio, yo diría que se quedara y que resuelva y entonces ya se fuera. Pero hay cierto nombre que es dignidad, que dice, a ver, señor presidente, me retiro para que no haya obstáculo en las investigaciones. Que se llama conveniencia y queda implícitamente. Yo le diría otro calificativo, senador. Siempre, lamentablemente, como dice el dicho, el hilo se avienta por la parte más delgada, y estos personajes lo que han querido es minimizar el asunto cambiando a un delegado que es una posición menor. Bueno, pues ya se fue, ya renunció, ya, ¿no? Pues no se trata de eso. Como bien lo dices, incluso en la separación posible del secretario se tiene que investigar, porque no se va a resolver nada de todo lo que ha venido aconteciendo con la separación del cargo de un funcionario. Por eso, yo, si me lo permiten, les voy a hacer llegar una copia del punto de acuerdo. Son varios los puntos que se señalan, varios, O sea, no solamente es que salga, no, se tiene que presentar, tiene que explicar, tendrá que decirnos de frente al Parlamento qué es lo que instruyó el gobernador, porque él ha señalado el gobernador que fue el que puso los delegados, por qué se le permitió, si no es facultad del gobernador, poner delegados, y sobre todo que no tienen el perfil de ingenieros civiles o de arquitectos o de gente que sepa del tema, sino si fue un tema político, tendrá que aclararlo el secretario, y también tendrá que aclarar y fijar su posición el propio gobierno del Estado, pues para el deslinde. Y una vez que se vaya esclareciendo todo esto, también se tendrán que detener hasta en tanto no se esclarezca todo, para que estas empresas, insisto, no sigan causando daño en las demás obras que en este momento están ejecutando, y después establecer las sanciones legales que correspondan. Pero todo se tiene que hacer, y no solamente, bueno, ya se fue o ya lo cambié y todo queda como siempre, ¿no? Adiós. No puede ser, senador. Pues la situación es que me da mucho gusto y te aplaudo que sigas con el tema. Cuando veamos que realmente hay justicia en esto, entonces diremos, en verdad, la impunidad se está haciendo un lado. En verdad se está haciendo un lado. Y se puede. Y ojalá realmente se siga y no se encuentren obstáculos. Senador, como siempre, muy agradecidos por esta participación y la apertura al tema. Senador, le damos seguimiento, ¿te parece? Por supuesto que sí. Yo, como siempre, les agradezco la oportunidad de poder comentar parte del trabajo que estamos haciendo. Sí, también decir, fíjate que hemos escuchado voces y es normal, es atendible el enojo de la gente, y luego hablan en general, ¿no? Oye, es que todos están tomando el tema ahorita por una cuestión política. Sí, aclarar que el asunto lo hemos venido señalando, lo hemos venido criticando. El punto de acuerdo que se aprobó en el Senado hace un año, junio del año 2016, fue un planteamiento que hizo un servidor, donde se le pedía desde entonces ya al secretario de Comunicación y Transportes, Esparza, que tuviera cuidado, que viera las empresas, etcétera, etcétera. Le dieron un tratamiento muy general, fue la respuesta muy genérica, no hubo realmente una atención, y desde entonces hemos venido tocando el tema. Entonces, no es un tema nuevo. No te preocupes, el oportunismo, por supuesto, se presenta. La gente te va a estar señalando, pero déjame decirte, yo no tengo ni posición, ni cargo, ni lo busco ahorita. Mira, me salió el ahorita muy espontáneo, pero no busco nada de eso, pero lo estamos señalando desde que empezó el año, desde el año pasado. Esta obra está terrible, y no soy ingeniera, y esta obra está terrible y esto está espantoso. Senador, ya nos ganó el tiempo, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias como siempre, y vamos a seguir ahí sobre el tema. Les hago llegar con mucho gusto, de acuerdo. Lo esperamos y platicamos al respecto.